Bienvenidos a nuestro primer episodio de una serie de podcasts de Animal X Envigado. Hoy no es un día normal, hoy voy a abrirles un poco más mi corazón para contarles una historia que vine latiendo hace 12 años, una historia de mucho amor, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, la historia de nuestro templo. Todo comenzó hace 15 años, en Laureles, en una casa donde acoplamos el patio y el comedor para formar un sistema de entrenamiento. En principio la idea era más generar o crear una marca de ropa y a raíz de eso la gente que comprara las prendas se les iba a hacer una rutina, pero con el tiempo todo fue cambiando un poco y el sistema de entrenamiento fue tomando más fuerza. Nos pasamos para un local más grande en Laureles y de ahí junto con unos amigos, Alex, que es el dueño de la marca, Diego, el bombero, que es socio mío de toda la vida, vimos o nos preguntamos que por qué no creábamos este sistema en Envigado, por qué no empezamos a buscar un local, por qué no empezamos a mirar la posibilidad o la opción de formar o de montar algo acá. Todo este proceso comenzó con muchos retos. Empezamos todos los días buscando local, salíamos 2-3 horas a mirar qué lográbamos encontrar, a ver qué veíamos. Cuando nos gustaba algo, encontrábamos 1000 peros o 1000 inconvenientes que nos dejaban seguir el proyecto. Uno de los que más se acercó fue un edificio, íbamos a coger 3 pisos, pero había un problema muy grande, el edificio no tenía parqueadero. Cuando empezaron a construir el edificio, con el señor o el dueño de la obra, nos dio una fecha estipulada para terminarlo y entregarnos los 3 pisos y montar el Animal X, fecha la cual nunca cumplió y se alargó, pero con el tiempo nosotros seguíamos buscando. Cuando le preguntamos por el parqueadero, él nos dice, esto no va a tener parqueadero, pero acá a una cuadra hay un parqueadero muy grande, porque no van y hablan para que ese sea el parqueadero de ustedes. Efectivamente vinimos, vimos este espacio demasiado grande y cambiamos la idea totalmente, cambiamos la idea de lo que teníamos pensado en los 3 pisos del edificio para montarlo acá. Ahí ya empezó otro proceso, ahí ya empezó otro reto y era lograr conseguir una reunión con el dueño del local. Fueron muchos meses viniendo acá a hablar con el administrador, mostrándole el proyecto, contándole el proyecto, diciéndole que nos sacara una reunión con el dueño. Obviamente veían 3 pelados, no creían mucho como en nosotros, no teníamos como mucha credibilidad, pero creo que de tanto insistir, de tanto estar viniendo casi que todos los días, de, digámoslo así, de darle la liga al administrador para que nos sacara la reunión con el dueño, logramos tener esa reunión. Nos sentamos con el dueño, le planteamos el proyecto, le dijimos el proyecto que queríamos hacer. Fue un tiempo largo mientras el señor, el dueño del local, buscaba como referencias de nosotros, hasta que por fin logramos como cerrar el negocio de coger el local, pero ya ahí se venían más retos. Ahí se venían los retos de ¿qué? De los permisos. Todo fue creciendo muy rápido, pero a la vez muy empírico, porque no teníamos mucho conocimiento como de esa parte, como la parte legal, que en ese entonces nosotros la dejábamos como en un segundo plano. Nosotros veíamos una bodega y la cogíamos y después mirábamos si funcionaba o no. No sabíamos que, por ejemplo, algo que se llama el POT, si podíamos estar ahí o no. Eso siempre es lo primero que se debía de hacer y nosotros era lo último que hacíamos. Luego de que empezamos y ya cogimos el local, se vienen muchos retos. Otro de los retos era empezar a construir el gimnasio. Solo teníamos una infraestructura, esto era un parqueadero, era una construcción muy vieja, tocaba empezar desde cero. No sabíamos de materiales, no sabíamos de obra civil, el equipo de trabajo que había era más bien pequeño, pero no nos faltaban las ganas ni la motivación de salir adelante. Teníamos un reto muy grande nosotros, una fecha estipulada de apertura, y montamos el templo, o hicimos el templo más o menos en 10 días. En 10 días en los cuales amanecíamos acá,
en los cuales yo tenía cero conocimiento. Yo era el encargado de esta parte porque yo vivo acá en Envigado, de buscar materiales, que busque la volqueta, que la arena, que esto, que lo otro. Y obviamente nos encontramos con un montón de sorpresas al tener tan poco conocimiento de esa parte, digamos, de la construcción. Luego de mucho tiempo nos dimos cuenta que nos tumbaron, nos hicieron las cosas como no eran, como nos las habían planteado, como nos las habían propuesto, por el mismo desconocimiento, pero sin embargo no fue motivo como para desertar, por el contrario, fue motivo para seguir saliendo adelante, para seguir aprendiendo mucho más. Otro de los retos también o inconvenientes que teníamos era que las máquinas las pedíamos a otra ciudad, entonces no dependía de nosotros, entonces, y teníamos el tiempo como en contra. Mas, sin embargo, pues todo fluyó, todo se dio súper bien y son 12 años que estamos cumpliendo con todo este proceso en el cual no sabíamos del equipo de trabajo que íbamos a tener, qué profesores iban a estar, dónde íbamos a conseguir recepcionistas, dónde íbamos a conseguir señoras del aseo. En su momento los dos socios, que eran Alex y el bombero, fueron profesores acá, estuvieron como al pendiente. Yo entré mucho más tarde a manejar el templo, pero lo hacía de alguna forma, como por los lados. Pero fue bacano toda esta experiencia porque fue crear algo en un espacio que era escondido, que no se veía tanto, que era en un parqueadero, que fueron muchos retos, retos económicos, retos de permisos, retos personales, retos de equipo de trabajo para lograr lo que hemos venido logrando hasta el día de hoy. Es bacano y es bonito recordar, digamos, como toda esta parte. ¿Por qué? Porque en los primeros pasos, uno como emprendedor, digámoslo así, no sabe si un negocio va a funcionar o no. Obviamente uno lo monta con toda la ilusión y la expectativa de que se dé, pero cuando lo abría, si habían clases que no venía nadie, uno decía, ¿será que sí estoy haciendo lo correcto? ¿Será que sí me metí en el proyecto que era? O clases de 2, 3 usuarios, uno como que se asusta, pero todo es un proceso y obviamente era algo nuevo en el municipio, obviamente era algo que no todo el mundo conocía, era buscar la forma, cómo le íbamos a llegar a la gente, cómo íbamos a hacer que la gente conociera Animal X Envigado. Empezamos a buscar alianzas, empezamos a buscar como en todas las ferias que habían, en las fiestas de las universidades, empezamos a tocar puertas y poco a poco fue creciendo esta, digámoslo, comunidad, esta familia. Fuimos haciendo mucho referencia, pues la mejor publicidad que tuvimos fue como el voz a voz que nos hizo ir creciendo, pero sin embargo seguían, a medida que íbamos creciendo, seguían los problemas. Obviamente es una zona que tenemos muchos vecinos, entonces que la música, entonces que nos echaban la policía, entonces que sí, que no, que vaya a la inspección y haga un acuerdo de que de tal hora a tal hora usted puede funcionar con el volumen mínimo, o si no le toca abrir desde las 8 de la mañana y cerrar a las 6 de la tarde. Entonces han sido un montón de retos que nos hemos ido encontrando, que obviamente hemos tenido algo muy claro y lo tuvimos en su momento con Alex y con el bombero, y era que nosotros queríamos abrir, pero abrir legales, o sea, tener todo en orden, y siempre eso nos ha caracterizado. Independiente de que tuviéramos desconocimiento de esas cosas, a medida que fuimos entendiendo, fuimos aprendiendo toda la parte legal que conlleva un negocio, empezamos a hacer todo al pie de la letra. Entonces, que permiso de bomberos, que permiso de Secretaría de Salud, que permiso o impuestos de industria y comercio, que unos permisos especiales de la alcaldía, todos empezamos a hacerlo. Y todo eso fue dándonos unas pautas para ir creciendo, para ir haciendo que nuestro negocio tuviera credibilidad y que toda esta familia y todo este proceso fuera creciendo. Y seguían los retos, seguían las cosas que iban pasando. Un día ahí les cuento historias que vinieron pasando. Yo llego a abrir el templo a las 4:15 de la mañana y resulta que estábamos inundados. Se nos reventaron 2 tubos y nosotros como que, ay, pucha, ¿qué va a pasar acá? Y ahí fue donde empezamos a entender
que esto no era un espacio de venir a entrenar, sino que era una familia. ¿Por qué? Porque los usuarios entendieron esa parte y en vez de enojarse, tomaron una iniciativa que no nos esperamos y fue que nos ayudaron como con ese impasse que se nos ocurrió. Empezamos a trapear, empezamos a organizar las mancuernas, empezamos a organizar colchonetas. Entonces, todas esas cosas y todos esos retos han hecho que en estos 12 años que estamos cumpliendo tengamos un montón de experiencias, un montón de vivencias, han pasado un montón de profesores, han pasado un montón de usuarios, hemos logrado impactar más de 1,5 millones de personas que han pasado por esa parte, por este templo, por este lugar. Se han beneficiado muchas personas directa e indirectamente, tanto física como económicamente. Y la idea es seguir creciendo con este proyecto, el cual, como lo digo, todos nos hemos beneficiado de algún modo. Es un espacio que lo hemos ido renovando, que con el tiempo ha ido evolucionando mucho, que los cambios han sido muy notables. La entrada era por otro lado, no habían tantas máquinas, habíamos empezado como con pocos recursos, pero a medida que vimos que era un proyecto muy viable, que era un proyecto que en el tiempo podía crecer, que en el tiempo podía ser beneficioso para un montón de gente, le seguimos metiendo más ganas, seguimos invirtiendo en máquinas, seguimos invirtiendo en infraestructura. Con el dueño del local empezó a haber muy buena relación. En 12 años solo nos pidió el local 2 veces. Bueno, una de las cosas que se me olvidó contarles era que cuando el dueño del local nos dice que sí al proyecto, la papelería legal que nos exigían no la cumplía nadie. O sea, nos pedían papeles como para no arrendarnos. Le manifestamos todo esto al señor y él decide como, bueno, vamos a hacerlo personalmente, con un contrato pues más informal, pero solo les voy a poner una condición. Nosotros, ¿cuál es la condición? Él nos dice, en cualquier momento yo les voy a pedir el local, porque acá hay proyecto de construir. Nosotros no le dimos problema, él nos dijo, si ustedes me aceptan esta condición, arrancamos a firmar el contrato y arrancamos cuando quieran. En 12 años, como les decía, solamente nos han pedido el local 2 veces. Una no se le dio el proyecto al señor y seguimos, y en esta última es donde hacemos toda la remodelación grande de nuestro templo, donde estuvimos a punto de cerrar. También en la época de la pandemia estuvimos a punto de cerrar, pero las ganas y la motivación nos hacen seguir con este proyecto, nos hacen seguir creciendo, nos hacen seguir evolucionando, nos hacen seguir mirando qué está pasando afuera, qué está pasando como alrededor, para que la gente encuentre acá un lugar, un espacio donde no solo vengan a entrenar, donde no solo vengan a trabajar su parte física, sino digamos también su parte mental, que encuentren un lugar de esparcimiento, que encuentren un lugar donde después de que crucen la puerta, encuentren un espacio en el cual se olviden de todos los problemas que tengan, tanto personales como laborales, como familiares, como amorosos, se reconecten con ustedes, se reencuentren con ustedes mismos. Eso es lo que logramos, digamos, transmitir con este espacio, eso es lo que queremos lograr transmitir con Animal X Envigado. Por eso en este primer capítulo, por eso nacen estas ideas, por eso nacen estas ideas de esta serie de podcasts, para que ustedes conozcan un poco más de todo este proceso del templo, para que ustedes sepan que no solo fue llegar y encontrar un local y métale máquinas y ya, no. Detrás de todo este templo, detrás de todo este lugar, hay mucha historia, como les decía, han pasado muchos profes, han pasado muchos usuarios, han pasado muchas cosas, hemos estado a punto de cerrar, pero gracias a ustedes, gracias al apoyo de todas las personas, acá seguimos con muchas ganas de seguir creciendo, con muchas ganas de seguir aprendiendo, con muchas ganas de seguir teniendo Animal X para rato, de que ustedes puedan seguir viniendo tranquilos, de lograr ver esa satisfacción a la hora de entrenar, a la hora de ese momento que es para ustedes, de ver cómo se sienten tranquilos, de ver cómo disfrutan este espacio,
Por eso cada vez seguimos innovando, por eso con estos podcasts queremos lograr esa parte, estar en contacto un poco más íntimo con ustedes, que no es que, ay sí, montaron un gimnasio o consiguieron la plata y montaron este espacio, no, eso tiene un trasfondo, esto tiene un proceso, esto tiene una ideología, que es lo que queremos transmitirles a ustedes, a todos ustedes a la hora de. Por eso es la familia que yo elegí y por eso es mi lugar favorito, porque todo este espacio, todo esto es para ustedes y por ustedes. Por eso queremos seguir adelante, por eso queremos seguir trabajando, por eso queremos seguir aprendiendo un montón, porque obviamente en 12 años son muchos los errores que hemos cometido, son muchos los errores que por la poca experiencia que teníamos, porque no hay un manual, o lo hablo en mi caso, no tengo un manual de cómo administrar un negocio, de cómo sacar adelante un negocio, de cómo sacar adelante un gimnasio. De hecho, yo nunca había sido de deporte, yo nunca había sido de gimnasios, no había un manual, como lo digo, sino las ganas. Siempre fue unas ganas, siempre fue una motivación, siempre fue un amor por ir aprendiendo con todo esto que se está haciendo, por ir sacando adelante esto, y creo que se va viendo reflejado en el día a día que ustedes vienen a entrenar, en el día a día que ustedes están acá, que eso se convierte como en su segundo hogar, por así decirlo. En muchos casos con el equipo de trabajo casi que es el primer hogar, porque se la pasan acá 8 o 10 horas de trabajo. Entonces, por eso queremos transmitirles todo esto en 12 videos, en 12 episodios, porque con un solo video nos hubiéramos quedado cortos. ¿Para qué? Para que ustedes vean todo lo que conlleva, todo lo que hemos pasado en 12 años de experiencia, en 12 años de sacrificio, de amor, 12 años latiendo durísimo con este proyecto, el cual hay un montón de gente detrás de, no soy solo yo, sino que es un equipo grande de trabajo para lograr que ustedes se sientan cómodos. Vamos, como lo digo, desde la señora de oficios varios, hasta los de recepción, hasta los de profe, hasta las de la tienda. ¿Para qué? Para que todo esto se vuelva una familia y ustedes estén tranquilos y estén cómodos y disfruten de este espacio a la hora de entrenar. Estos 12 años están cargados de mucha motivación, de todas las experiencias de parte de ustedes, de todos los mensajes y apoyo que nos han brindado. Por eso aprovecho el espacio para darles las gracias. Gracias por tantos mensajes, gracias por toda esa motivación. Y aprovecho para invitarlos a que sigan viendo nuestros episodios que están cargados de mucha información, de muchos invitados, de mucha historia. O sea, en un video no alcanzamos a contarles todo lo que hemos vivido en estos 12 años que estamos cumpliendo.